Hola muchachos, quiero compartirles los tipos de referencias de celdas en Excel. Estas nos permiten a nosotros copiar una fórmula a partir de una fórmula que se introduzca en una celda para rellenarlas en la dirección hacia la derecha y luego hacia abajo, que es lo que comúnmente nosotros realizamos. Eso a partir de una fórmula, ¿verdad? Entonces eso lo va a permitir el tipo de referencia que nosotros vayamos a utilizar. Y estas son los tres tipos de referencias que maneja Excel, ¿verdad? La relativa, la absoluta y la mixta. La circular viene siendo una referencia casi nula porque no hace nada. Más bien esto nos genera un error y ya lo vamos a ver luego. Entonces miren, vamos a empezar con la referencia relativa, pero vamos a quedar claro de que una referencia es el nombre nativo que le da Excel a cada una de estas celdas y la forma una columna y una fila, perdón. Entonces, por ejemplo, esta celda, su nombre es R2 y lo podemos ver en el cuadro de nombres. Si yo me ubico acá, esta es la celda Q1. Si yo me ubico aquí, esta es la celda P3. Y cabe señalar, ¿verdad?, que nosotros podemos quitarle esos nombres, ¿verdad?, para manejarlos de otra manera. Es decir, yo puedo ponerle nombre a una o a varias celdas, ¿verdad?, y que el conjunto de todas estas celdas tengan un nombre específico. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Entonces, bien, vamos a iniciar pues con los tipos de referencia relativa. Y para eso vamos a irnos a la siguiente hoja, que es en donde vamos a hacer el ejemplo. Entonces miren, la referencia relativa ya nosotros sabemos, vamos a dar por hecho de que nosotros ya sabemos introducir fórmulas. Entonces yo voy a calcular la columna subtotal multiplicando estas dos celdas. Si observamos aquí, tenemos la celda C3 por D3. Ahí las dos celdas tienen un nombre original. Ese es el nombre que tienen originalmente, ese es el que Excel les dio. Eso es lo que nosotros llamamos de referencia relativa. Entonces, cuando yo copio esta fórmula, ¿verdad?, si ustedes se fijan, yo le di un doble clic aquí en este controladorcito de relleno y me rellenó con la misma fórmula hasta donde terminan los datos. Pero acá, si ustedes observan, las referencias cambian. ¿Qué es lo que cambia? La fila. Aquí agarro la fila 4, aquí agarro la fila 5 y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos C6 por D6, C7 por D7 y así sucesivamente, porque yo hice el relleno hacia abajo. De igual manera nosotros podemos utilizar una referencia, ¿verdad?, en la fórmula con un valor constante, con cualquier operación usando un valor constante, en este caso 15%. Aquí yo voy a utilizar la siguiente fórmula, voy a sumar el subtotal más el impuesto, en este caso pues es lo que llamamos también IVA. Voy a agarrar las dos, me voy a ubicar en el controlador de relleno y le doy doble clic y me va a rellenar las dos fórmulas que puse aquí hasta abajo, hasta donde terminan los datos. Y aquí de igual manera se utiliza una referencia relativa y miren, lo único que va cambiando es la fila, tanto en esta columna como en esta otra. Miren, las filas son las únicas que cambian porque el relleno lo hice hacia abajo. Pero ahora miren acá, yo voy a calcular a cada uno de estos empleados, yo le voy a calcular el seguro social y voy a usar como valor constante el 7%. Entonces le digo por 7%. Y aquí voy a calcular cuál va a ser el total a pagar, que sería el salario menos el seguro social. Entonces voy a agarrar estas dos, pero ahora me toca rellenar hacia la derecha de forma manual hasta donde terminan los datos, ya por la configuración que tiene Excel, que los rellenos se hacen normalmente hacia abajo. Entonces bien, aquí yo utilicé K4 por 7% y aquí utilicé K4 menos K5. Aquí ¿qué pasa? Aquí utiliza lo que está en la columna L, L4 por 7%,
aquí M4 por 7%, y así sucesivamente. Miren, porque el relleno lo hice hacia la derecha, y entonces cuando lo hacemos hacia la derecha, lo que cambia son las columnas. Miren, aquí agarro a M, aquí agarra a N, aquí la O, aquí la P, y así sucesivamente. Ahora, cuando nosotros queremos inspeccionar o evaluar todas las fórmulas que tiene la hoja, entonces miren, nos vamos a venir acá al menú fórmula o a la pestaña fórmula y buscamos en el grupo de auditoría de fórmulas. Miren, este es el grupo auditoría de fórmulas, y le damos un clic donde dice mostrar fórmulas. Miren, ahí les dice lo que ella hace. Le doy un clic y con eso, ¿verdad?, nos muestra todas las fórmulas que tiene esa hoja. Ahí está, vean, y vemos claramente las referencias en este caso. Aquí cambiaron las filas porque el relleno fue hacia abajo, y aquí cambiaron las columnas, miren, porque el relleno se hizo hacia la derecha, o bien se pudo haber hecho a la izquierda. De igual manera, lo que cambian son las columnas. Entonces, asimismo, volvemos a darle clic ahí en mostrar fórmulas, y las fórmulas se van a ocultar. Miren, bueno, vamos a pasar entonces al siguiente tipo de referencia, que son las referencias absolutas. Bueno, ¿en qué caso vamos a utilizar esas referencias absolutas? Miren, yo aquí, por ejemplo, yo quiero restar el valor que hay en el mes de enero de cada uno de los consumibles. Yo le quiero restar de manera constante el valor que está aquí en la celda C2. Ahí tenemos 50, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir a enero, restale el valor que está en C2. Entonces yo quiero que con esa fórmula se calculen el resto de las unidades para el mes de febrero, de todos los consumibles. Entonces le voy a dar doble clic aquí, miren, y ¿qué es lo que pasa? Pasa esto, miren, aquí agarró C6, esto que está marcando en azul, eso está correcto, menos C3, pero en C3 no hay nada, obviamente. Aquí igual me agarra C7, eso está correcto, pero resta lo que está en C4, y en C4 no hay valor. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, como yo quiero que cada uno de estos valores que están aquí en enero, ¿verdad?, se les reste el valor que hay en C2, entonces yo le voy a decir que la celda C2 yo la quiero constante, que en Excel a las referencias constantes le llamamos referencias absolutas. Entonces, normalmente cuando terminamos de hacer la fórmula, el cursor queda a la derecha. Inmediatamente ustedes ahí le dan F4. Vamos a presionar la tecla F4 y entonces aparece, ¿verdad?, se antepone ante la columna C el símbolo de moneda. Y de igual manera en la fila 2 se le antepone el símbolo de moneda, ¿verdad? Ustedes pueden quitar cada uno de ellos o pueden dejarlos, dependiendo de la referencia que vayan a crear. Entonces miren, pueden estar a la derecha de la celda, a la izquierda, en medio, o pueden seleccionar la celda completa. ¿Para qué? Para indicarle que esa va a ser la referencia absoluta. ¿Y cómo lo hacemos? Repito, solamente una vez que ya la tienen indicada, solamente presionan la tecla F4 y les aparecen esos símbolos de moneda, tanto en la columna, ¿verdad?, como en la fila. Bueno, vamos a darle Enter, voy otra vez y aquí le voy a dar un doble clic, miren. Y ahora sí, vean acá, C6 menos C2, C7 menos C2, C8 menos C2, y así sucesivamente. Miren, C2 es una referencia constante y ahí se conservó. Ahora voy con el mes de febrero. A febrero también yo le voy a restar las 50 unidades que yo tengo aquí y presiono la tecla F4 y eso sería todo. Miren, voy a darle un doble clic y se calcula el resto. De igual manera, ya saben que aquí C2 no va a cambiar. Miren, ahí está C2, vean. Entonces eso es lo que llamamos referencia absoluta.
Y bueno, lo ventajoso de esto es de que a la hora de que nosotros tenemos fórmulas, si yo hubiese puesto aquí el valor 50 y yo tuviera que hacer esto en los 12 meses, entonces me va a tocar cambiar el número en cada fórmula. Si me dicen va a ser 20, entonces me va a tocar aquí modificar la fórmula, poner 20, igual aquí, modificar, poner 20, etcétera, etcétera. Creo que eso nos va a tomar mucho tiempo. Entonces, implementemos las referencias de celda. Si yo pongo aquí 20, entonces ya listo, ya se calculó todo, que es muy diferente a estar modificando fórmula por fórmula. Bueno, vamos a pasar entonces a ver la siguiente referencia, ¿verdad? La siguiente referencia le llamamos referencia mixta. ¿Por qué le llamamos referencia mixta? Bueno, ya sabemos lo que significa mixta. Entonces vamos a combinar una referencia relativa con una absoluta. Entonces miren, aquí la proyección de ventas que tienen estos artículos va a ir incrementando en esos porcentajes que tenemos acá a partir del trimestre anterior. Entonces miren, yo le voy a decir acá, voy a darle igual y yo le voy a decir acá que al valor que tenemos aquí le vamos a incrementar el 5%, o sea, el valor que está aquí. A eso va a ser igual el trimestre 1. Entonces yo le voy a decir acá otra vez C6 por D3, que es donde está el porcentaje, ¿verdad? Entonces miren, ahí ya incrementó, ahí está el valor ya con el 5% incrementado, ¿verdad? Entonces, miren, a veces no estamos tan prácticos en la fórmula. Quiero explicarles algo. Si yo multiplico aquí el valor de C6 por D3, es decir, 120.000 por 5%, entonces me da esto. Pero ese 6.000 es el que va a incrementar. Por lo tanto, mi fórmula para que me dé el valor completo va a ser esta. A los 120.000 le voy a sumar el valor que me dé aquí, que son los 6.000, ¿ya? Entonces, miren, yo quiero que con esta fórmula se me rellenen todos estos cuadritos. Obviamente, para el trimestre 2 yo tengo que incrementar el 7%, para el 3 el 8% y para el trimestre 4 el 10%. Pero yo quiero hacer este cálculo con una sola fórmula. Entonces yo quiero hacer esto, miren, rellenar hacia la derecha y luego hacia abajo. Pero miren lo que pasa ahí. Esta fórmula está correcta, pero la de aquí, miren, me agarra D6 más D6 por E3. Ahí está bien, no hay problema. Me vengo aquí y también, bueno, esa está bien y aquí también. Pero a la hora que yo hago esto, ¿verdad? Que relleno hacia la derecha, ahí está bien. Pero cuando lo hago hacia abajo, ahí está mal. ¿Qué pasó aquí? Miren, aquí me agarró D4 y en D4 no hay nada. Y aquí me agarró D5 y en D5 no hay nada. Y así sucesivamente. Igual sucede en el resto, miren. Entonces, miren, ¿qué sucede aquí? Yo no quiero que D4, en este caso no quiero que la fila 4 me cambie. Miren, estos valores porcentuales, ¿verdad? Están en la fila 3. Es la fila 3, perdón. Es la fila 3. Aquí también me agarra lo de la fila 3. Entonces yo quiero que la fila 3, miren, se conserve en todas las fórmulas que están aquí. Entonces, voy a borrar todo esto también ya. Entonces, yo le voy a decir, miren, yo no quiero que la fila 3 me cambie. Cuando yo rellene hacia la derecha, yo quiero que se conserve la fila 3. Y si lo hago hacia abajo, también quiero que se conserve lo que está en la fila 3. Entonces yo le voy a decir, con un símbolo de moneda, que es este, yo le voy a decir que la fila 3 permanezca constante. ¿Para qué? Bueno, para que a la hora de que nosotros rellenemos hacia la derecha, ¿verdad? Se conserve la fila 3. De hecho, muchachos, ya lo habíamos hecho y sin necesidad de aplicársela,
ella pues conservó la fila 3. Bueno, porque solo hicimos el relleno hacia la derecha. Pero ¿qué pasa ahora si lo quiero lanzar hasta abajo? Entonces, si yo lo lanzo hasta abajo, entonces miren ahora. Él agarró de 3, ¿verdad? Aquí está de 3, muy bien. Aquí agarró E3, eso está correcto. Y aquí agarró F3 y aquí agarró G3. Y así sucesivamente, miren. Y claro, siempre conservamos los valores de la columna C, porque el trimestre, según el ejercicio, ¿verdad?, se va a calcular, les había dicho, en base al trimestre anterior. Entonces aquí agarra lo que está en la columna C y le aplica este incremento. Vamos a ponerlo en vista de fórmula para que lo veamos. Aquí miren, agarra lo del trimestre anterior, me agarra todo esto, ¿verdad?, que es lo que está en la columna D, y le aplica el 7%, miren. Luego en el trimestre 3 agarra lo del trimestre 2, que es la columna E, ahí está la columna E, miren, y le aplica el 8%, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que llamamos referencia mixta, que viene siendo la combinación de una referencia relativa con una referencia absoluta. Y miren que esta fórmula fue la que me permitió rellenar hacia la derecha y luego hacia abajo. Miren, con una sola fórmula, con esta fórmula hice todos estos cálculos. Entonces, muchachos, eso es lo que llamamos referencia mixta. Y a continuación vamos a ver la siguiente referencia, que es la que llamamos circular. Miren, la referencia circular es una referencia cíclica, que prácticamente, miren, si nosotros sumamos esto que está aquí, por lógica eso está bien, inclusive, ¿verdad? Ahora, si yo lo hago hasta aquí, ¿verdad?, me está incluyendo la celda E9, porque le estoy diciendo que el rango que va a sumar va a ser desde E3 hasta E9, miren. Pero en E9, ¿qué es lo que hay? En E9 está la fórmula, eso que tenemos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo le doy Enter y Excel me va a decir esto, miren. Hay una o varias referencias circulares en las que una fórmula hace referencia a sí misma de forma directa o indirecta. Esto puede provocar cálculos incorrectos. Pruebe a quitar o cambiar estas referencias o a mover las fórmulas a otras celdas. Yo le voy a decir aceptar. Así es que aquí, muchachos, el problema es que nosotros tenemos que estar al tanto de ese mensaje, porque a veces lo hacemos inconscientemente, estamos trabajando rápido, no nos fijamos, le damos Enter y a veces no nos manda el error, ¿verdad? Y ya se fijaron que ahorita no me lo mandó, solo lo hace por primera vez. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos resultados en los cálculos que nos pueden arrojar un 0. Y si estamos confiados de que ese es el resultado correcto, entonces vamos a tener también informes incorrectos. Entonces, esta celda E9 en esta fórmula es la referencia circular, porque miren, le decimos que haga la operación hasta E9. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve cíclica porque ahí esto no hace nada. En E9 está la fórmula, entonces como que no haya nada y nos dice que es 0. Entonces, esa es la referencia circular. Y bueno, muchachos, eso sería todo. Espero que el video les haya gustado, ¿verdad? Ya saben que le pueden dar un like y pueden suscribirse para de esa manera yo seguir haciendo videos para que ustedes estén al tanto con lo que contienen estos programas increíbles. Muchas gracias.